Ok, pues bueno, bienvenidos a nuestro último capítulo de la Carta a los Romanos. Si eres nuevo por acá, te invitamos a que vayas al canal, vayas a la lista de reproducción acerca de este tema, de este estudio de la Carta a los Romanos, para que puedas junto con nosotros aprender cada vez un poco más de lo que es su palabra. Y si has estado por aquí, bueno, pues felicitaciones. Ya el día de hoy es nuestra última clase de esta carta a los romanos. Ahora, como lo he dicho siempre, lo vuelvo a repetir ahora con ustedes en este grupo, que no sea la primera o no sea la segunda o no sea la última vez que tú leas o que tú estudies la carta de los romanos. Porque déjame te digo que siempre que puedas leer o estudiar la misma carta, por ejemplo, esta carta de los romanos, te aseguro que siempre vas a aprender algo nuevo. Es algo que yo he experimentado, que yo he confirmado y que yo puedo invitarte a que lo hagas. No porque ya hayamos leído o estudiado la carta a Romanos, un estudio minucioso de cada capítulo, no por eso dejes de seguir leyendo la carta a los Romanos a lo mejor la próxima semana, a lo mejor el próximo año, a lo mejor en 2 años más, no dejes de leerla, te aseguro y te garantizo que siempre vas a aprender algo nuevo. Tal vez leas algo eh, que no vimos a profundidad en este estudio, o tal vez, dependiendo tu situación, lo entiendas de diferente manera y traiga luz de diferente manera, como lo estuvimos viendo en estos estudios. Entonces, te aseguro que siempre vas a aprender algo nuevo. No seas como algunas personas que creen que por ya haber leído alguna vez cierto libro, cierta carta, o porque ya leyeron la Biblia completa alguna vez, ya dejan de leerla, ya dejan de tenerle cariño a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, no seas de esos, no seamos de esos y sigamos nutriéndonos de su palabra. Su palabra es pan de vida, su palabra es agua de vida para cada uno de nosotros y tú y yo tenemos que estarnos alimentando de ese pan y de esa agua que nos trae una buena vida y una buena vida espiritual. Entonces, si queremos estar conectados con Dios, si queremos saber qué le agrada, qué no le agrada, si queremos saber cosas de Él, acerca de Él, pues debemos sumergirnos en las páginas de nuestras Biblias para poder conocerle, para poder conocer sus atributos, para poder conocer cada cosa que tiene Dios, que le pertenece a Dios, te decía, cada atributo de Él, para poder conocer cómo es Dios de una forma más profunda y no nada más de una forma como tal vez muchos la teníamos anteriormente, una forma de Dios que era un viejito de barba blanca, de pelo blanco, con una túnica blanca, sentado en un trono o sentado detrás de una nube, esperando que alguien pecara para mandarle condenación. Para nada, Dios es algo parecido a eso. Dios es totalmente diferente a eso. Entonces, si queremos conocer un poco más de Dios, y digo un poco porque nunca vamos a terminar de conocerlo, el día que podamos conocer a Dios tal cual es el día que estemos delante de su presencia. Entonces, sigamos empapándonos de su palabra para poder tan siquiera conocerle un poquito más y más. A lo mejor en nuestra vida podamos conocerle un 20, un 30% de lo que realmente es Dios, pero al 100% lo vamos a conocer cuando estemos delante de Él, alabándolo, exaltándolo, declarando su majestad. Entonces, nuevamente te invito y te incito a seguir estudiando de su palabra. Y te digo, a lo mejor el próximo año no dejes de dar una repasada a la carta de los romanos y yo también a los videos que estuvimos subiendo cada semana. Pues bueno, vamos a darle capítulo 16, verso número 1. Dice el subtítulo, el subtemita, saludos personales. Dice el verso 1, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Eh, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos
y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Imagínate que alguien ah, te recomienda a ti de esta forma, ¿no? Imagínate tal vez que a lo mejor cambias de iglesia y que tu pastor o tu líder mande una carta a quien vaya a ser tu nuevo pastor, tu nuevo líder, y empieza algo así, ¿no? Os recomiendo además a nuestra hermana Anabel, a nuestra hermana Heidi, a nuestro hermano Benito, a nuestro hermano Salvador, a nuestro hermano Emanuel, ¿no? El cual es, no sé, diaconisa, el cual es evangelista, la cual es, eh, 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 se me fue, el cual es, bueno, cierto ministerio o que tiene ciertos dones, ¿no? Entonces imagínate que tu pastor manda una carta a lo mejor a tu nueva iglesia, porque a lo mejor te fuiste misionero, porque eres parte de los evangelistas y te vas de misionero y que a donde llegues tú traigas tu carta que te respalda, ¿no? ¿Sabes qué? Os recomiendo además a Anabel, a Heidi, a Benito, a Salvador, a Emanuel, que el cuales han apoyado en nuestra iglesia, en cierta área, haciendo esto, aquello. Entonces, no importa en dónde lo pongas, no importa en dónde lo tengas, él o ella va a servir sin ningún problema, porque ama la obra de Dios. Entonces, es algo que está haciendo aquí Pablo, ¿no? Está recomendando a Febe. Y a Febe se le conoció como una diaconisa, ¿no? Aquí nos dice el verso número 1. Entonces, la palabra griega que se usa aquí como diaconisa se traduce como sierva, ¿ok? Entonces, Febe era diaconisa, era una sierva, era una colaboradora en donde ella estaba, ¿ok? Entonces, al parecer, eh, pues tenía buena economía, ¿no? Y ayudaba en el sostenimiento del ministerio de Pablo. Entonces, era muy respetada en la iglesia y tal vez, pues incluso pudo haber llevado esta carta desde Corinto a Roma. ¿Ok? Entonces, Febe nos muestra, fíjate, Febe nos muestra que las mujeres jugaban papeles importantes en la iglesia primitiva, ¿no? Hoy en día, bueno, digo siempre, ¿no? Pero hoy en día está muy marcado eso del machismo, ¿no? Machismo contra el feminismo. ¿Y que por qué existe el machismo? Porque existe el feminismo. ¿Y que por qué existe el feminismo? Porque existe el machismo. Entonces, uno entre otros, uno y entre otros. Y muchas veces la sociedad o incluso algunas, hasta sectas, ah, le quitan el mérito a las mujeres, ¿no? Hay quienes no quieren eh, tener en ningún puesto o en ningún apoyo a las mujeres. Pero aquí Pablo nos enseña que incluso las mujeres pueden jugar un papel importante dentro de la iglesia, como lo jugaban en aquel entonces, ¿ok? Entonces, ahora aquí, cuando nos habla de Cencrea, era el pueblo en donde vivía Febe, ¿ok? Era el puerto oriental de Corinto. Estaba a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad. Entonces, fíjate, ya nomás en estos versos que leímos, en dos versos que leímos, podemos ver y aprender y entender que Pablo recomienda a alguien y que qué padre sería que tú y yo también pudiéramos tener una carta de recomendación como esa, ¿no? Y aparte, bueno, repito, las mujeres jugaban y juegan y pueden jugar un papel importante dentro de la iglesia. ¿Ok? Esto de los ministerios, esto de los dones no está limitado a nada más a hombres, sino también es para hombres y es para mujeres. Igual la salvación no está limitada nada más para hombres, es para hombres y es para mujeres, es para judíos, es para griegos, es para romanos, es para todos nosotros. Dice verso 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Seguramente has escuchado de Priscila y Aquila. Es una pareja muy ah, ah,
muy marcada en el libro de los Hechos y tal vez muchas veces hayas escuchado, o algunas veces hayas escuchado hablar de ellos o una prédica acerca, o al menos donde los mencione a ellos. Priscila y Aquila era un matrimonio que eran muy amigos de Pablo. Ellos juntos con los demás judíos, ellos salieron de Roma expulsados por el emperador y se mudaron a Corinto. Entonces ellos ahí se reunieron con Pablo y lo invitaron a vivir con ellos. Antes de conocer ellos a Pablo, ellos ya eran cristianos, ¿ok? Y tal vez le pusieron al tanto de la iglesia en Roma a Pablo. Entonces, como Pablo, también Priscila y Aquila eran misioneros, ¿ok? Ellos iban predicando el evangelio a diferentes lugares y donde estuvieran, ellos compartían el evangelio de Cristo. Entonces, ellos ayudaron a los creyentes en Éfeso, en Roma, cuando se les permitió volver de donde estaban y de nuevo en Éfeso. Entonces, esto puedes, te digo, seguramente has escuchado o si no te invito a leerlo en el libro de los Hechos. Ahí puedes ver quiénes eran Priscila y Aquila, en dónde estaban, de qué forma apoyaron el ministerio, no nada más de Pablo, porque el ministerio en general de Cristo, esparciendo el evangelio y lo que hacen. De hecho, ah, si has visto la película de Pablo, el misionero de Cristo, creo que se llama así. Si no, por ahí te paso el link o el nombre. Eh, eh, en la película pasa, ¿no? Cuando Pablo es encarcelado, llega Lucas a encontrarse con Priscila y Aquila, y en la película ellos eh, tenían por ahí un conocido para que pudieran para poder entrar Lucas con Pablo a la prisión. Y pues bueno, digo, si no has leído de ellos, te invito a leerlos en Hechos. Y si no has visto la película de Pablo, el apóstol, te invito a ver la película. Está muy, muy padre. Una vez la puse en el grupo de jóvenes y hubo varios que andaban ahí llorando, ¿no? Porque sí, pues, obviamente termina con la muerte de Pablo, pero sí, o sea, se ve todo como vaya, como si pudiéramos estar ahí en ese tiempo, en ese momento de la historia. Dice el verso 5. Saludad también a las iglesias de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ahora, estos saludos, pues digo, como ves el título del capítulo, saludos personales, estos saludos personales de Pablo fueron a romanos y a griegos, ¿ok? A judíos y a gentiles, a hombres y a mujeres, y ya lo vimos aquí en el primer verso. Entonces fueron a romanos, fueron saludos a griegos, fueron saludos a judíos, fueron saludos a gentiles, a hombres, a mujeres, a prisioneros y a ciudadanos también de ahí. Entonces la iglesia tenía un gran alcance, ¿ok? La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, estaba trascendiendo las líneas tanto culturales, tanto sociales y económicas, ¿ok? De esta lista concluimos que la iglesia era una iglesia dinámica, era una iglesia activa, era una iglesia que iba hacia todos, no nada más a cierto nicho de personas, sino iba a todos. Entonces, a pesar de que Pablo aún no había visitado Roma, porque recordemos que manda su carta de que quiere ir, de que busca ir a España y en el camino busca llegar a Roma, pero aunque Pablo no había visitado Roma, conoció a estas personas en sus viajes. Recordemos que Pablo antes de eso tiene 3 viajes misioneros. Entonces, en esos viajes misioneros, él comparte el evangelio y él también conoce gente. Verso 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo.
el hecho de que estas dos personas, tanto Andrónico y Junias, fueran, dice, muy estimados entre los apóstoles, tal vez se deba a que los distinguían como apóstoles, a que los ubicaban como apóstoles, ¿no? A lo mejor eran un matrimonio, y la referencia que Pablo hace de ellos como parientes, ¿no? Dice, ah, mis parientes y mis compañeros de prisiones, ¿no? Entonces, tal vez esto que lo hablo como parientes, tal vez se deba a que eran de la misma tribu de Pablo. ¿Ok? Dice el verso 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Staquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sintri- a Síntrito, eh, a Flegonte, a Hermas, muchos nombres medio raros, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y su hermana, a Olimpas y todos los santos que están con ellos. Saludadlos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pues como vemos, a partir del verso, ah, bueno, pues ya desde el inicio, ¿no? Hasta el verso 16, pues son una larga lista de saludos. No sé si en tu ciudad, en tu país sea, pero aquí en Monterrey, aquí en esta área de México, recuerdo que hace años atrás, habían estaciones de radio en las cuales tú podías hablar, bueno, en las cuales la gente hablaba y pedía una canción especial para su pareja o para su grupo de amigos o lo que sea, y se agarraban mandar saludos ahora sí que a toda la pandilla, ahora sí que casi casi a toda la colonia donde él vivía, y decían, pues salúdame a y se agarraban como trabalenguas, pero decían todos los nombres en el saludo, en esa llamada en la estación de radio. Entonces, es algo parecido a lo que hace Pablo aquí. Saludos a aquel, a los de arriba, a los de abajo, etcétera. Y luego dice el verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, cuando leemos libros o cuando tú y yo escuchamos prédicas o sermones, tú y yo debemos examinar el contenido de lo escrito, de lo dicho, lo que estamos escuchando, y no dejarnos engañar con palabras bonitas, con palabras suaves, con palabras religiosas o con palabras cristianoides, ¿ok? Los cristianos que estudian, que estudiamos, como este grupo, la palabra de Dios, no seremos engañados, ¿ok? Aunque los oyentes superficiales caigan en sus redes. O sea, un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no estudia la Biblia, es muy segura que pueda ser engañado por lo que alguien le predique, por lo que pueda escuchar en alguna parte, lo que pueda ver en redes sociales. Entonces, un cristiano, repito, que no lee, que no estudia la palabra de Dios, fácilmente puede ser engañado por lo que alguien diga. Puede usar palabras suaves, dulces, tiernas, amorosas, de ánimo, etcétera, pero que no son bíblicas, y la gente que no estudia, que no lee la palabra de Dios, fácilmente puede ser engañada por esas personas, ¿ok? Entonces, para, para no ser engañados tú y yo, pues es lo que debemos de hacer, leer la Biblia. Ahora, tenemos un ejemplo de creyentes que examinaban
con cuidado la palabra de Dios. Vamos si tienes ahí tu Biblia, ve a Hechos 17, Hechos 17, 10, 12. A ver, Hechos 17. 17:11. Dice, y estos, bueno, vamos a ver quiénes, desde el 10. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, eran los de Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y dice el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Bueno, aquí dice enseguida, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así, para ver si esas cosas eran ciertas, para ver si esas cosas que estaban diciendo las personas, ellos escuchando, eh, eran en realidad o no lo que decía la palabra de Dios. De hecho, de este verso de Hechos 17, 11, nace lo que yo puse como le, ¿no? Lee, lee. Lee, estudia y escudriña, ¿no? Entonces debemos de leer, estudiar y escudriñar la palabra para que no nos vean la cara de tontos, ¿ok? Por eso debemos tú y yo poner en práctica leer, estudiar y escudriñar la palabra para no creer en esas cosas, para que a pesar de que sean palabras suaves, palabras tiernas, palabras de ánimo, palabras que pueden sonar cristianas o que pueden sonar bíblicas, que a pesar de eso tú y yo podamos entender la realidad de las cosas. Porque recordemos que un texto fuera de contexto es un pretexto para algo. Entonces, pues debemos de leer, estudiar y escudriñar la palabra tú y yo para no caer en ese tipo de engaños que pueden hacer las personas. Dice el verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, aquí vemos el por qué debemos de leer, de leer, estudiar y escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que estas personas, dice, bueno, para reconocer de entrada estas personas que sirven a sus propios vientres y que con suaves palabras, con palabras dulces, cristianoides, palabras que pueden escuchar, o frases que pueden escucharse bíblicas, engañan a estas personas. Denme un segundito. Denme un segundito. Listos. Perdón. Entonces, les decía, debemos de leer, estudiar, escudriñar la palabra para identificar a estas personas que quieren hablarnos bonito, que quieren meternos o vendernos una idea que no es, gracias a palabras o frases que se escuchen muy bíblicas o muy cristianas o muy religiosas o que pueden escucharse como que alguien diría o que en realidad alguien dijo en la Biblia, pero sacada de su contexto y para usarlo para su propio beneficio. Entonces, engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces, para tú y yo no ser un ingenuo, debemos de ser como los de Berea, que ya veíamos ahorita, que ellos checaban, comparaban a la luz de la Biblia lo que la gente les enseñaba, lo que la gente les compartía. No sé, ellos escuchaban el mensaje de cierta persona, de cierto apóstol, de cierto evangelista en aquel entonces, y todo lo que ellos escuchaban, pues no sé, llegaban a su casa y bueno, a ver, esta persona dijo tal cosa, sacó los rollos de tal profeta o de tal libro
y checo si eso es verdad o no, ¿ok? Eso es lo que hacían los de Berea, eso es lo que debemos también de hacer tú y yo, ¿no? Y en estos días que pues gracias a las redes sociales es muy fácil que un mensaje mal, ah, vaya, pues malo, fuera de las escrituras, fuera de contexto, le llegue a la gente, ¿no? Es muy fácil hoy en día que muchas personas, muchas partes del mundo puedan escuchar un mensaje erróneo, un mensaje que no tiene nada de sana doctrina, un mensaje que no tiene incluso nada de doctrina. Es muy fácil que tú y yo podamos aprenderlo, o bueno, no aprenderlo porque tú y yo sí nos estamos preparando. Pero hoy en día es muy fácil que las personas puedan recibir una información tanto verdadera como errónea, porque no vamos a generalizar a todos los predicadores o a todas las iglesias, no podemos generalizarlas. Entonces, pero es muy fácil que la gente pueda escuchar una predicación buena, bien elaborada, con buena exégesis, con buenas bases y demás, como también es muy fácil poder encontrar unas predicaciones que no tienen ni pies ni cabeza, unas predicaciones que te das cuenta que empiezan con Juan y acaban con Adán, o acaban o acaban con Jonás o con José, y se fueron desvirtuando del mensaje que no sé, que traían originalmente, o simple y sencillamente porque no hubo una preparación para la prédica, para lo que se iba a compartir, y por eso pues terminaron con otro tema que nada que ver. ¿Ok? Entonces, leamos, escudriñemos, estudiemos la palabra de Dios para tú y yo poder identificar a esas personas, porque también esas personas tal vez no pueden afectarnos o influir en nosotros, pero sí pueden afectar e influir a la gente que nos rodea. Entonces, si tú y yo estamos bien cimentados en la palabra de Dios, cuando escuchemos a alguien decir una tontería enorme y que a lo mejor los de nuestro alrededor la empiecen a creer o empiecen a dudar de si sí o si no, tú y yo podemos totalmente con la Biblia llegar y decirle, mira, ¿sabes qué? Esto no es así. Aquí está lo que él quiso o él intentó enseñar, y puedes ver el desenlace completo de lo que en realidad pasó o del por qué en realidad pasaron las cosas o etcétera. ¿Ok? Entonces, preparémonos, estudiemos, escudriñemos la palabra de Dios para eso, para que no nos vean la cara de tontos, para que no nos vean la cara como dice aquí, ingenuos, ¿ok? Engañan a los corazones de los ingenuos. Ahora, verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Bueno, ah, Timoteo eh, fue clave en el crecimiento de la iglesia primitiva, ¿ok? En la iglesia del primer siglo. Y él participó con Pablo, de hecho, en su segundo viaje misionero. También puedes verlo y leerlo ahí en el libro de Hechos, de los Hechos. Después de esto, ya más tarde, Pablo le escribe dos cartas que conocemos como primera y segunda de Timoteo, mientras él trabajaba en el fortalecimiento de la iglesia en Éfeso. ¿Ok? Entonces te digo, esas cartas que escribió a él, lo que conocemos como primera y segunda de Timoteo. Y puedes ver el perfil de Timoteo en su carta en primera de Timoteo. Entonces, Timoteo fue una pieza clave en ese crecimiento de la iglesia primitiva. Él participó con Pablo en ese segundo viaje, y cuando, pues ahora sí que cuando podían verse, podían hacerlo, ¿no? Como cuando tú y yo nos podemos tal vez encontrar o saludar con algún amigo, con algún cuate cercano a nosotros, pues aprovechamos tal vez el viaje, ¿no? Para ir a visitarlo. Tal vez yo tengo un conocido, un amigo que se fue a vivir no sé, a España, ¿no? Y alguna oportunidad que yo tenga de ir en mi vida a España, pues claro que voy a ir a verlo, aunque yo vaya a otra cosa diferente de verlo a él,
cuando yo tengo oportunidad de visitarlo, obviamente voy a visitarlo, a platicar con él, a ver cómo ha estado y demás. Entonces, Pablo y Timoteo pues hicieron grandes cosas en el tiempo que estuvieron juntos, por lo menos en ese segundo viaje misionero, hicieron grandes cosas, ¿no? Digo, ya lo leíamos capítulos anteriores, que decía Pablo, en cualquier parte que han dado, todo lo llenado del Evangelio de, de Cristo. Dice verso 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ya habíamos sacado a colación este temita, ¿no? De si Pablo había escrito todas sus cartas o no, y por ahí decíamos que por lo menos él las dictaba. Tal vez él podía escribir algunas a puño y letra, tal vez él escribía solamente la despedida de su puño y letra. Y aquí vemos que Tercio, en este caso en Romanos, es quien escribió la epístola, quien escribió, vaya, la carta. Obviamente no es este pensamiento, no son palabras de Tercio, sino él fue quien escribió una vez que Pablo le dictaba lo que iba a escribir. ¿Ok? Entonces yo, Tercio, escribí la epístola o saludo en el Señor. Entonces, muchas veces puede ser, ojo, puede ser pregunta del millón, ¿no? Muchas veces acá en nuestra iglesia hacemos eh, preguntas para ganar puntos o para ganar algún juego. También hacemos esgrimas bíblicos. Entonces, dentro de las trivias, por así decirlo, de las preguntas, una pregunta de las tantas que hemos hecho es esta, ¿no? ¿Quién escribió la carta a los romanos? Y obviamente, pues la gente se va rápido con Pablo, ¿no? Pero aquí nos dice el verso 22 del capítulo 16 que fue en realidad quien escribe de su puño y letra fue Tercio, obviamente, repito, con lo que Pablo le dictaba a él. 23, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ojo, aquí el hermano Cuarto no se refiere a que sea la cuarta persona, sino que su nombre era Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al final, ya lo que dice la doxología final, ¿no? Lo que ya la despedida de esta carta, dice. Y al que puede confirmados según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe y al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces vemos ya lo que es la despedida total de Pablo en esta doxología, en esta despedida a la carta de los romanos. Entonces Pablo aquí exclama que a él muy, era maravilloso saber que el secreto de Dios, su forma de salvar a los gentiles, se daba a conocer ahora en todo el mundo. ¿Ok? Entonces todas las profecías del Antiguo Testamento se hicieron realidad y Dios usaba, en este caso a Pablo, como su instrumento para poder predicar las buenas nuevas. Entonces, Dios no quiere nada más usar a Pablo para predicar las buenas en su tiempo, sino Dios también quiere usar a la gente en nuestros tiempos para proclamar y para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Entonces, de la misma forma que Jerusalén era el centro de la vida judía, Roma también lo era del mundo político, del mundo religioso, social y económico. Entonces, en este lugar se tomaban las decisiones gubernamentales más importantes y obviamente desde ahí el evangelio se esparcía y se esparció en ese entonces hasta lo último de la tierra. Entonces, la iglesia en Roma recuerda, era una mezcla de judíos, era una mezcla de gentiles, era una mezcla de esclavos, de libres, de hombres, de mujeres, de personas ciudadanas de Roma,
pero también gente que iba de paso, ¿ok? Entonces, por ese motivo, eh, tenía gran potencial para ejercer gran influencia, pero también para ser el origen de grandes conflictos, ¿ok? Al ser un lugar importante que podía tener gran influencia en las personas y en la ciudad y en las naciones, pues también, obviamente, como para lo bueno, como también para para lo malo. Entonces, Pablo aún no había visto y visitado, como decía ahorita, aún no había visitado Roma para poder conocer a todos los creyentes que estaban ahí, ¿no? Y obviamente aún no nos conoce a nosotros, ¿no? Obviamente jamás nos iba a conocer a nosotros, pero él a pesar de eso, pues trajo por medio de la carta a los romanos, que muchos la consideramos como una columna vertebral de lo que es el Evangelio, de lo que es la salvación, porque nos habla todo acerca de ella, de cómo recibirla, del por qué y demás, como también lo hemos visto a capítulos atrás, ¿no? Entonces, quizás también tú y yo vivimos en un centro de influencia en nuestro país, en nuestra nación, y pues obviamente también el mundo está abierto a nosotros, ¿no? Tú y yo tenemos hoy en día grandes herramientas como lo que es ahorita el Internet, para literalmente llegar a todas las partes del mundo que alguien tenga internet, ¿no? Si alguien tiene internet en Polonia, en Bélgica, en Australia, en otro lado del mundo, en Asia, literalmente teniendo internet pueden escuchar el mensaje que tú traes para ellos, subiéndolo a un short de YouTube, subiendo tus videos a YouTube, subiendo algún live a Instagram o a Facebook, subiendo TikToks. Entonces, hoy en día tenemos más facilidades que Pablo para poder predicar el Evangelio. Pero también, lamentablemente, tenemos muchas veces el miedo que nos amarra al piso para no poder hacer un video como esto. Exactamente, como dice Benito, por WhatsApp nosotros podemos grabar un video, un audio y poder mandarlo por WhatsApp a nuestros grupos, ¿no? Muchas veces tenemos grupos de todos, que si yo no te miento, yo tengo grupos en mi celular, grupos que de la colonia de aquí donde vivo. Y en la misma colonia hay un grupo de ventas. Y en la misma colonia hay un grupo de ventas de pura comida. Entonces, por lo menos aquí donde yo vivo, hay tres grupos de WhatsApp. Entonces, también estamos o podemos estar en grupos de la familia, o en grupos del trabajo, o en grupos de los amigos. Entonces, ya nada más en grupitos que tú puedes tener en tu celular de perdido, tienes tres grupitos en tu celular de los cuales eres parte. Si no es por WhatsApp, también puedes pertenecer a grupos de compra-venta, a grupos de lo que pasa en tu ciudad o en tu país o en tu colonia, de chismes, etcétera, ¿no? Entonces también por lo menos creo que perteneces o pertenecemos a tres o de perdido cinco grupos en Facebook. Entonces podemos compartir en todas partes, ¿no? En los estados de WhatsApp, en los estados de Facebook, como dice Benito. Entonces, hoy en día no tenemos limitantes para poder externar nuestra fe. La única limitante que tenemos es aquí, internamente. No queremos hacer, no queremos compartir, no queremos hablar, no queremos expresarnos, no queremos enseñar lo que es la palabra de Dios para que la gente pueda conocerle. Esa es nuestra única limitante, porque limitantes para llegar literalmente a todo el mundo no tenemos, porque gracias al Internet podemos llegar sin problemas. Ahora, tal vez tú no puedas llegar a lo mejor a Corea, ¿no? O a Japón, pero a lo mejor alguien que te tiene a ti, tiene a alguien de Corea o de Japón o de Australia o de otra parte y él al compartir tu video, al compartir tu audio, ya puede llegar a otra, o así que es una cadenita, ¿no? Como esos mensajes cadenas que había hace años en Hotmail, ¿no? Que llegaban mensajes de cadenitas que oraciones o que ciertas cosas, ciertas ventas de ciertos productos, etcétera. Hoy en día también podemos llegar a todas partes del mundo gracias a un video, gracias a un audio, o a lo mejor no algo
de tu autoría, a lo mejor es algo que tú compartes de alguien más y también puedes llegar a personas con esa información o con ese audio, con esa video. ¿Ok? Entonces, te repito, imagínate si Pablo literalmente dijo, todo, a donde he andado, todo lo he llenado del Evangelio. Y no había redes sociales, no había Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp, no había Messenger, no había lo que hoy había. Imagínate que todo eso que tú y yo tenemos hubiera existido en o que hoy en día Pablo existiera. Imagínate si en ese entonces llegaba, no sé, a cierto porcentaje de planeta, pues imagínate a cuánto porcentaje más nos subiría esa extensión hacia ahora sí que más cantidad del planeta en la que él pudiera predicar el evangelio. Porque obviamente pues él no estaría como nosotros muchas veces sentados en nuestras casas o en nuestra iglesia. Él aparte de estar predicando, a lo mejor le diría a alguien más, ¿sabes qué? Grábame en un Instagram, en un live, vamos a hacer un en vivo en Facebook para que la gente vea lo que estamos haciendo en la colonia tal y para que la gente escuche el mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo ahorita sería una ráfaga de, de videos, de lives, compartiendo el Evangelio y la palabra. Entonces, lamentablemente, Pablo ya no está, pero lo que podemos tener de agradecimiento en el que ya no está aquí, es que tú y yo podemos ser ese Pablo para nuestra generación, es que tú y yo podemos ser ese Pedro en nuestra generación, que tú y yo podemos ser ese Timoteo en nuestra generación, que tú y yo podemos ser ese Juan en nuestra generación, que la gente que compartía el Evangelio y que compartía el camino para la venida de Jesús. En este caso ya no la primera venida de Jesús, en este caso ya la segunda venida de Jesús, para que puedan también ser arrebatados en esta segunda venida. Entonces, de la misma forma que en aquellos tiempos, tú y yo tenemos ahora el potencial para ejercer influencia o para involucrarnos también en grandes conflictos, ¿no? Podemos hacer cosas buenas, como también podemos hacer cosas malas, ¿no? Entonces tú y yo deberíamos escuchar con sumo cuidado y aplicar la enseñanza de Pablo acerca de la unidad, acerca del servicio, acerca del amor con los nuestros, dentro, fuera de la iglesia y en donde andemos, ¿ok? Entonces termina el capítulo diciendo, el único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén, amén, amén a eso. Dice Benito, la intención es compartir el evangelio. Exactamente, ¿no? Como decía, tal vez no es un mensaje tuyo, tal vez es un mensaje que tú compartas de alguien más y el chiste es ese, esa es la intención, compartir el evangelio de, de Cristo para salvación de las personas. ¿Sale? Y pues bueno, esto fue tanto el capítulo 16 de la Carta a los Romanos, como también esto fue nuestro estudio de la Carta a los Romanos, ¿no? Así que como Pablo, ¿no? Termina con las saludos personales, con su despedida, pues yo también agradezco a cada uno de ustedes que semana a semana se conectaron para poder aprender un poco más acerca de esta carta a los romanos. Agradezco a Anabel, a Heidi, a Salvador, a Benito, a Edgar que están ahorita conectados, como también en su momento que se conectaban tanto Jesse, tanto Moni, Carlos, y personas que también de repente se conectaban una vez y luego pasaban 3 semanas y se conectaban otra vez de nuevo, o personas que en un inicio se conectaron así en vivo, por así decirlo, y que después ya fue nada más por medio de la grabación en YouTube, pero bueno, seguían o siguen conectándose y siguen aprendiendo con estos capítulos de la carta a los romanos, porque al final me doy cuenta, ¿no? En las interacciones, en los comentarios que dejan en los videos. Entonces agradezco a cada uno de ustedes por haber estado presentes en cada semana. Así que, como les decía ahorita, ¿no? Recomendarlos a cada uno de ustedes, que nuestros pastores, nuestros líderes nos recomienden a cada lugar en donde vayamos o donde estemos,
de personas que pueden hacer trabajo, de personas que pueden aventarse la chamba, el trabajo de evangelismo ah, o de enseñar a las personas las cosas como son. Ustedes pueden, sin duda alguna, hacerlo. Y pues bueno, antes de acabar, lo que les comenté en un inicio de la carta, del estudio, esto acerca del camino romano, como algunos le conocen, el camino a romano, el camino a los romanos, o el camino romano, como algunos pueden conocerle. Yo te dije al inicio eh, que al final lo íbamos a ver rapidito, ¿no? Y digo rapidito porque pues no es tampoco como que algo súper elaborado que haya que hacerse. Entonces, el camino romano es una estrategia para el evangelismo, ¿ok? Y es muy importante aprenderla, y no nomás aprenderla, sino también practicarla. ¿Por qué? Porque te puede ayudar en con otros recursos que tú estés haciendo o implementando en el evangelismo. ¿Ok? El camino romano es una estrategia muy, muy, muy sencilla, y ahorita te vas a dar cuenta de que sí es muy sencillo eh, en realidad, y que en realidad se, ¿cómo decirlo? Muchas veces se le dificulta a la gente trabajar, como decía ahorita, por la vergüenza. No porque la gente no sepa, no porque la gente no esté preparada, sino por la vergüenza o por la pena de hablar con alguien acerca de Dios. ¿Ok? Este alguien puede ser alguien conocido o alguien desconocido. Entonces, muchas veces no importa si es conocido o no. Muchas veces la vergüenza es la misma y no nos deja trabajar, no nos deja compartir nuestra fe. Ahora, ¿por qué se llama camino romano o camino a los romanos? Muy fácil, porque consta de una serie de versículos de la carta de Romanos. Es simplemente así porque se llama así. ¿Ok? Entonces, se le llama camino porque se sigue una secuencia de versículos, y esto se facilita mucho a ti que compartes la palabra de Dios, ya que no andas, como te decía a un principio, no andas de arriba para abajo, Antiguo, Nuevo Testamento, cartas o libros, etcétera. No andas dando vueltas por la Biblia, buscando citas en diferentes lugares, ¿ok? Y mediante esto puedes transmitir el camino a salvación de una forma facilita, de una forma sencillita y de una forma muy práctica, ¿ok? Entonces, si tienes, Achu, si tienes tu Biblia por ahí, ve rápido a lo que es Romanos 3:10. Vete a Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, ah, saca rápido, digo, tu Biblia y saca un marcador, una pluma, ¿ok? A lo mejor ya lo tienes marcado, a lo mejor ya lo tienes ubicado, pero te recomiendo que lo marques, no sé, con un marcatextos diferente o con una pluma diferente, no sé, una pluma roja, un marcatextos naranja, o algún asterisco, alguna seña particular que tú puedas ubicar rápidamente ese, esa cita, ese texto. ¿Ok? Entonces, la única cita que vas a memorizar es Romanos 3:10. ¿Ok? Ojo, no quiero decir que las demás citas no importan, todas son importantes, pero memoriza esta cita, ya que con esta arrancas ese camino a Romano, y vas a ver el por qué. Entonces, Romanos 3:10, digo, a lo mejor ya lo tienes marcado como yo lo tengo en mi Biblia, pero márcalo ahora con algo diferente, algo que lo distinga más rápido. Digo, algún color diferente o enciérralo.
o pone un asterisco, una flechita, algo que pueda distinguirlo rápidamente de los demás citas que tienes ya marcadas o remarcadas. Ahora, digo, Romanos 3 es donde arranca el camino. Entonces, así que márcalo bien. Y terminando esta cita, vas a poner al final bueno, es Romanos 3:10, pero vas a usar hasta el 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Al 12. Entonces, Romanos 3:10 al 12. Y al final del verso 12, en una orilla, por lo regular en el lado izquierdo, donde está a un ladito de tu cita, a un ladito de la cita, vas a poner 3:23, ¿ok? Que es la siguiente cita que vas a usar. Puedes poner Romanos 3:23 o puedes poner nada más 3:23 el capítulo y el versículo. Entonces, el primero es Romanos 3:10 al 12. El segundo es Romanos 3:23. Entonces, te vas a Romanos 3:23 y también lo marcas de diferente forma. Termina, igual donde termine, a una orillita de Romanos 3:23, vas a apuntar 6:23, que es la siguiente cita. Ok, 3:10, 3:23, 6:23. Termina 6:23, igual en una orilla vas a poner, vas a anotar 5:8. Capítulo 5, verso 8. Terminando el 5:8, vas a anotar el capítulo 10, verso 9. Me agarró la tos. Entonces, esos son los 5 versos que vas a utilizar en este camino romanos, ¿ok? En este camino a romanos. Entonces, así queda. Romanos 3:10 al 12, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8 y Romanos verso 9 al versículo 13. Esas son las citas que tú vas a usar para este camino romano. ¿Ok? Entonces, cuando tú vayas a compartir el mensaje, primeramente asegúrate de leer el texto con la persona que vayas a compartirlo, ¿ok? Para que ella también lo lea y para que no piense o vea que es puro choro el tuyo que estás inventando, que es cosa que tuviste en ella, que tú estás hablando a propósito, ¿ok? Que ella o él pueda ver, leer lo que estás leyendo, que no piense que es puro show, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer simplemente es acercarte a una persona y hacerle una pregunta como, oye, ¿me das oportunidad de compartirte algo que leí en la Biblia hoy en la mañana o ayer en el día o el día de hoy? Entonces, puede ser esa pregunta, puede ser una infinidad de preguntas más, ¿ok? El cómo acercarse a la gente siempre va a variar, siempre va a variar entre las personas o en el lugar en el que estés o en el contexto en el que estés, pero asegúrate de poder entrar en la plática con alguien como mejor veas o como mejor sientas tú con la persona, bueno, con las diferentes personas a las cuales vas a llegar a compartir esto, ¿ok? Entonces, también date cuenta y ten por entendido que va a haber personas que te pueden decir que sí, ¿sabes qué? Oye, ¿puedo compartirte algo que leí en la Biblia hoy? Sí, cuéntame, etcétera, ¿no? Pero también va a haber gente, incluso puede haber familia, puede haber conocidos, amigos, conocidos o desconocidos que te pueden decir, no, no quiero saber, o sabes que no tengo tiempo, etcétera, ¿no? O no quiero cambiarme de religión, o soy ateo, o lo que sea. Entonces,
Si te responden así, o por ejemplo, puede haber gente que te puede decir, ya soy cristiano, ¿no? O lo que sea. Entonces, si te dicen eh, alguna de estas o muchas diferentes respuestas como estas, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Pues no quiero cambiarte religión o no quiero implementarte o marcarte ciertas cosas, solamente quiero compartirte algo que leí en la Biblia y sé muy bien que no te vas a hacer daño saber algo de esto que yo leí el día de hoy. Cuando tú le insistes la primera vez, tal vez va a haber gente que te diga, bueno, está bien, platícame, ¿no? De buena manera, o gente que te diga, está bueno, o sea, dímelo rápido porque me tengo que ir, o lo que sea. Entonces, pues, compártelo, ¿no? Si hay gente que te lo dice de buena forma, pues compártelo con dedicación, ¿no? Y de ahí te arrancas rápido a Romanos 3:10, que es tu cita inicial para empezar este camino romanos, ¿no? Y ojo, pues, repito, la pregunta o la forma de llegar a la persona puede ser de millones de maneras diferentes. No tienes que usar esta pregunta que te dije como ejemplo, ¿no? Puede ser una infinidad de preguntas. O si, por ejemplo, haces esta pregunta y te funciona, no quiere decir que siempre vas a usar la misma frase porque siempre te va a funcionar. No, tal vez te puede funcionar con una, con cinco, con 10 personas, pero de 80 tal vez te pueda funcionar con 5. Entonces, las otras 75, las otras miles formas que hagas diferentes van a ser diferentes, obviamente, a esa pregunta, ¿no? Esta frase va diferente siempre a las personas de donde sean, el contexto cultural que tengan, que mejor tú conozcas o que no conozcas, siempre va a variar, ¿ok? Entonces, ya cuando te dice que sí de forma buena o mala o más o menos, te digo, arráncate siempre con tu primer cita, Romanos 3:10, y lee junto con la persona el camino de Romanos cita por cita, texto por texto. Ahora, leyendo estas citas, te vas a dar cuenta de algo. Los primeros tres textos que te di ahorita no hablan, bueno, nos hablan de que nadie somos pecador, de que nadie somos, perdón, de que nadie somos buenos, de que somos culpables, de que somos pecadores, de que nadie busca a Dios y que todos han pecado, hasta tú, hasta yo, hasta esas personas, y que nadie alcanza la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, lo que es la paga del pecado, pues dice Romanos, es muerte. ¿Ok? Entonces, estos primeros tres textos que te di nos enseñan que somos culpables, ¿ok? Que somos culpables, que hemos hecho las cosas mal, que somos pecadores y que la hemos regado más o menos, o muchas veces la hemos regado gacho. ¿Ok? Entonces, esos primeros tres textos nos hablan de eso. Y los últimos dos textos nos hablan de la salvación que Dios tiene para todos nosotros. ¿Ok? De que a pesar de que somos pecadores, de que la regamos gacho, bueno, a pesar de eso, está esta salvación que puede ser para ti, para mí, para todos nosotros. ¿Ok? Entonces, ah, quisiera darte cuatro puntitos para que consideres para usarlos con las personas, ¿ok? El primer punto es nunca utilices el conocimiento con la intención de solamente ganar una discusión o un debate, ¿ok? Nunca utilicemos nuestro conocimiento con la intención de ganar la plática con las personas, ¿ok? La idea no es ganar debates, no es ganar charlas. La idea es ganarnos a las personas para Cristo, ¿ok? De nada me sirve tener todo el conocimiento del mundo y de la Biblia para ganarle el debate a las personas y no ganarme a la persona. ¿Ok? Eso es una frase muy, muy, muy conocida en lo que es la apologética, ¿no? Nuestro conocimiento no es para ganarle a las personas. Nuestro conocimiento es para ganar personas, ¿ok? Exactamente como dice
Aquí, Benito, no contender, no debatir, no buscar que la gente sepa que estoy bien preparado y que por eso le gané la charla. No, no utilicemos nuevamente, no utilicemos nuestro conocimiento, poco más o menos, o mucho que tengamos, con la intención de ganarle a la persona la discusión. Repito, nuestra idea no es ganarle, no es ganar no es ganarle el debate a la persona. Nuestra intención debe ser ganar a la persona para Cristo. Esa es nuestra, bueno, esa debe ser nuestra intención primordial. Ahora, número dos, nunca te confíes de la salvación de alguien, de nadie, ¿ok? Ojo aquí, y quiero explicarlo. Tal vez haya ocasiones en las que alguien pueda decirte que también es cristiano para darte el avión o para que lo dejes en paz, ¿ok? Ahora, cuando yo les comenté, les enseñaba esta estrategia a los chavos de la iglesia, les ponía el ejemplo. Yo muchas veces he tirado a Lucas, por ejemplo, aquí en México hay por lo menos tres compañías de celular que son muy comerciales, ¿no? Lo que es Telcel, lo que es Movistar y lo que es AT&T. Por lo menos esos tres compañías de telefonía celular son las más sonadas, ¿no? Las más utilizadas. Entonces, por ejemplo, yo soy usuario de Telcel y si yo voy caminando por el mall, por el centro comercial, y hay muchas veces hay islitas, hay mesitas de gente de Movistar o de AT&T o de Telcel o de otra cosa para atraerte a su compañía, ¿no? Para que dejes tu compañía y para que entres con ellos. Entonces, muchas veces tú vas caminando por el centro comercial y su estrategia principal es tenderte la mano para saludarte y para no soltarte hasta que terminen de hablar ellos, ¿no? Entonces, muchas veces te saludan, oye, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué compañía celular utilizas? ¿No? Entonces, yo lo que hago para tirarlos al avión y para que me dejen en paz, yo lo que hago, yo lo que he hecho muchas veces con esas compañías es, por ejemplo, yo soy Telcel, ¿no? Y veo a alguien que es Movistar y que viene a abordarme. Oye, ¿qué compañía utilizas? Para darle el avión rápido, yo veo qué compañía es y le digo, soy Movistar. O vienen los de AT&T, soy AT&T. Vale, gracias. Y como ya no tienen que decirte porque ya eres de ellos, pues ya te dejan en paz. Entonces, muchas veces también pueden aplicarte esa a ti como cristiano y que tú les quieras compartir esto y que te digan, sabes que ya soy cristiano, para darte el avión y para que los dejes en paz rápidamente. Ahora, lo que tú y yo podemos aplicar cuando alguien te dice, sabes que ya soy cristiano, para que te deje en paz, entonces tú puedes contestarle que si ya es cristiano, bueno, que sí, que sí está completamente seguro de que si él muere en ese momento, ¿a dónde va a ir? ¿No? Si va a ir al cielo o va a ir al infierno. Entonces ya con esa segunda pregunta, para quien te tiró a Lucas o para quien te quiere dar avión, esa siguiente pregunta puede ser motivo de que se frene y pueda empezar a escucharte. Entonces, obviamente ya con la respuesta que él te dé a esa segunda pregunta, ya tú puedes darte cuenta si en realidad es cristiano o en realidad te quería dar el avión para, para irse, ¿ok? Entonces, si te dicen algo, digo, dependiendo de su respuesta, ya tú puedes compartir el evangelio. Si te dicen, ¿sabes qué? No, sí, yo soy salvo por esto y esto, cosas que tú sabes que sí, ok, ¿sabes qué? Dios te bendiga y échale ganas. Si te dice, no, ¿sabes qué? Pues que yo me he portado muy bien y he sido muy buena persona con la gente, etc., 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 por obras, entonces ya tú sabes que como no es por obras, ya tú sabes que te mintió. Entonces ya ahora sí tú puedes aprovechar el momento, si te lo permite nuevamente, de compartirle el camino romano y llevarlo cita por cita. Ahora, un tercer punto, un tercer consejo que te puedo dar es no hables de doctrinas. Cuando estás evangelizando a alguien, no hables de doctrinas. Evita totalmente hablar de doctrinas, ¿ok? Tal vez haya gente que te va a interrumpir y que te va a cuestionar con preguntas como, oye, ¿sabes qué? Quiero que me expliques, no sé, por qué ustedes no creen en los santos. O sabes qué, quiero que me expliques acerca de los dinosaurios o de los ángeles. O por qué ustedes no creen en la Virgen
o la Trinidad o etcétera, ¿no? Entonces, trata de no entrar en esos temas de doctrina de entrada, porque si no los conoces, pues obviamente no los vas a tratar de convencer de nada, ¿ok? Perdón. En caso de que alguien te salga con una pregunta enfocada a esas cosas, tú puedes contestar amablemente. Sabes que, oye, permíteme terminar lo que te estoy compartiendo y acabando eso, pues podemos con gusto hablar acerca de este tema que tú tienes duda, ¿no? Podemos irnos a tomar un café o podemos detenernos un rato y entrar a profundidad con el tema, ¿ok? Repito, siempre, siempre y cuando lo conozcas. Si no lo conoces, totalmente darle la vuelta porque pues va a terminar más desaparecido de la mira de lo que estás compartiéndole en realidad. Entonces, para que no se salgan del tema, eh, te digo, tú puedes hacer eso, ¿sabes qué? Permíteme terminar lo que te quiero comentar y después de eso, con gusto lo hacemos, para no salirte del tema. Ya una vez que está eso aclarado, vuelves al tema que estabas compartiendo o al texto que estabas compartiendo y sigues con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tu propósito, o nuestro propósito es compartir el mensaje de la salvación por medio de la cruz que hizo Cristo para todos nosotros. Entonces, eh, obviamente también si lo vemos renuente o la vemos renuente a escucharnos y tú sigues insistiendo con esas y te sigues insistiendo con ese tipo de preguntas, igual puedes despedirte cortésmente y buscar a alguien más, ¿no? Obviamente eso para la gente que estás evangelizando afuera, ¿no? Te digo esto porque am, normalmente lo que hacemos es una campaña de evangelismo, ¿no? Nos ponemos de acuerdo en toda la iglesia para salir a evangelizar. Es muy, muy raro, honestamente, o al menos acá de este lado es muy raro que alguien por su propia cuenta salga a evangelizar a algún lugar, ¿ok? Por lo regular, lo que me ha tocado a mí es que la iglesia se pone de acuerdo para salir a evangelizar cierto día, cierta hora, y pues todos juntos salen a hacerlo, ¿ok? Entonces, cuando es así en conjunto, cuando es así en las calles o en las casas, este camino romano es muy útil porque es algo rápido, ¿no? Es algo que podemos compartir rápidamente con esos 5 versículos, con estos 5 textos, podemos compartirlo y podemos obviamente expresar y exponer el mensaje de salvación sin rodeos y sin que se nos pase nada, ¿ok? Entonces, recordemos que el evangelismo no, cuando estamos evangelizando, no nos basamos en entrar, como decía ahorita, a ganar debates, ¿ok? Nos enfocamos en el mensaje de salvación y redención. Y repito, cuando es algo así, que por lo general es algo rápido porque la gente anda en la calle y no tiene tiempo, o porque llegas a la casa de alguien y está cocinando o está limpiando, etcétera. El mensaje con esta herramienta del camino romano es muy rápida, ¿ok? Entonces, repito, por eso es, es buena esta herramienta de camino romano. Y un cuarto y último consejo que te puedo dar, lo que te decía al principio, es lee los textos con la persona que no crea que es puro show tuyo, que es puro rollo tuyo, sino que se dé cuenta de que lo que estás leyendo tú, ella o él pueda también leerlo a un lado tuyo y que pueda ella, si puede, leerlo en voz alta, ¿ok? Entonces, esos 4 consejitos que te puedo dar, que las personas lean el texto junto contigo, que no hables de doctrina y no te enredes y te emboles en doctrina. No confías en la salvación de alguien para darte el avión. Y lo que decía al principio, nunca utilizar nuestro conocimiento con la intención de ganar la discusión, el debate o la charla. Siempre la intención de evangelismo o de nuestro conocimiento debe ser para alcanzar a las personas, no para ganar debates, sino para ganar almas, ¿ok? Entonces, pues te digo, eso es lo que es el camino romano, esos simples cinco, cinco versículos nos pueden ayudar
bastante a poder compartir el evangelio a las personas. Romanos, te digo, tu cita inicial es Romanos 3, 10, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y tal vez después de cada cita tú puedas eh, explicarle a la persona, ¿no? Qué está hablando, qué nos quiere decir este texto, ¿no? Te digo, no profundizar y que nos lleve 10 minutos cada texto, ¿no? Algo rápido. ¿Sabes qué? Ya vimos Romanos 3:10, ahora nos vamos de volada a Romanos 3:23. Acá está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú sabes que dice la palabra que todos hemos pecado. Nadie nos salvamos de haber pecado. Todos hemos pecado y por tal motivo todos estamos separados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora terminas 3:23 y te vas a Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces tú puedes utilizar primeramente esa primera porción, ¿no? ¿Sabes qué? Ya vimos en el verso anterior que todos hemos pecado, nadie nos salvamos. Y como hemos pecado, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como tú, yo, como todos hemos pecado, nuestra paga, lo que nos merecemos por pecar, es la muerte. ¿Ok? Ahora, Dios no quiere que estemos muertos espiritualmente, no quiere que tengamos una muerte eterna. ¿Ok? Al contrario, dice ese mismo versículo que la dádiva de Dios, lo que Dios ofrece cuando tú entregas tu vida a Él, dice, es una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿ok? Y tratas ahí meterle de tu flow, de tu cosecha. Terminas de compartirle eso y te vas a Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y otra vez le metes de tu cosecha. ¿Sabes qué? Ya vimos que la paga de pecado es muerte, pero si tú y yo rendimos nuestras vidas a Dios, ya vimos que lo que Él otorga es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice que Él nos ha amado tanto, aún sin que nosotros muchas veces le conozcamos a Él, en que aún, fíjate, aún siendo pecadores, no ya estando de su lado, no ya conociéndole, no, aún siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿ok? Terminas tu show, terminas tu speech, terminas lo que tú quieras decir y te vas a Romanos, la última cita, te vas a Romanos 10, verso 9. Verso 9. Ok, y ya, por ejemplo, ya esta última cita, pues es para ya la persona, eh, lo que tú le vas diciendo, pues obviamente ya tú lo vas encaminando, ¿no? A que pueda hacer esa oración de fe estando contigo, ¿no? El 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y puedes leer tal vez hasta el verso ah, 13, ¿no? Ya al final, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ya te digo, tú lo vas encaminando con estos textos a que la persona pueda hacer la oración de fe. Obviamente, como vimos en ese capítulo 10, esa enseñanza, creer y confesar, ¿ok? Yo no puedo creer en verdades a medias, yo no puedo confesar algo que no he creído en realidad, ¿ok? Yo no puedo declarar algo que yo no sé, yo no puedo declarar algo que yo no he creído primeramente que es cierto. Entonces, pues ese camino de Romanos te lleva de poco a poquito a que creas la verdad, a que puedas comprender la verdad por medio de esta carta, para al final llegar al capítulo 10 para que la persona pueda creer y que pueda confesar que Jesús vino, que Jesús estuvo aquí entre nosotros, que Él fue totalmente Dios y totalmente hombre, que Él anduvo en este plano terrenal durante un buen tiempo de su vida, que Él fue juzgado de una forma injusta, pero que a pesar de eso, pues Él pagó lo que tú y yo deberíamos de haber pagado por ese pecado, ¿no? Y gracias a esa paga,
tú y yo podemos tener salvación, podemos tener redención y podemos tener ahora una vida eterna, una dádiva buena, que es una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de esto, ya tú lo invitas a hacer la oración de fe que conocemos tú y yo. Obviamente tú lo vas guiando a esa oración. Y bueno, digo, por regular nos ponemos de acuerdo en las iglesias para ir juntos a cierta colonia o cierta cuadra. Entonces, ya que tú viste que él hizo su oración de fe y que la hizo realmente, sintiéndolo de verdad y creyendo de verdad, una vez que ya hace la oración de fe, si anda alguien ahí por ahí cerquita de ti, háblale para que venga y lo felicite, para que le haga show, para que le haga fiesta, para que le dé la bienvenida a esta nueva familia en Cristo. ¿Ok? Y pues bueno, prácticamente eso es a lo que se refiere el Camino Romanos. Digo, únicamente estas 5 citas puedes guiar para la gente que conozca de Cristo. Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8 y terminar con Romanos 10 del 9. Digo, puedes irte hasta el versículo 13. ¿Ok? Y pues bueno, mis hermanos, Anabel, Heidi, Edgar, Benito, Salvador. Esto es todo de mi parte. Les digo, me dio mucho gusto que cada semana se unieran a nuestro estudio de esta carta capítulo a capítulo, verso a verso. La idea es tener una última sesión, ya no de Romanos, sino yo les prometí en algún camino de estos capítulos, les prometí una sesión extra de lo que es por qué la confiabilidad de la Biblia, por qué el Nuevo Testamento, por qué la palabra de Dios es confiable o por qué no, por qué dudar o por qué no de la Biblia. Entonces, nuestra próxima sesión y última del año va a ser la próxima semana, jueves, con ese tema, ¿no? La confiabilidad o la veracidad del Nuevo Testamento, la veracidad de la Biblia en cuanto al Nuevo Testamento, ¿ok? Lo que han dicho la gente, cómo se ha refutado eso y en base a qué referencia o en base a qué eh, pruebas se haya o se tenga de la confiabilidad de. Y pues bueno, esa sería nuestra última sesión de este año. Esta fue la última sesión de Romanos, la carta de Romanos. Espero que hayamos aprendido algo nuevo. Te repito lo que te decía al principio, no porque ya estudiamos Romanos, dejemos de leer Romanos en toda nuestra vida, no. Te repito lo que decía al inicio, mi experiencia es de que cada que estudio una carta, un evangelio, un libro, cada que lo hago de nuevo, aprendo algo nuevo, ¿ok? Este estudio lo tuve hace ya 2 años con el grupo de jóvenes de mi iglesia, cuando estuve a cargo de ellos. De hecho, cuando entramos en pandemia, pues como no había reuniones de jóvenes, como no había nada que hacer, lo que hice fue eso, fue empezar a hacer esto, reuniones por medio de virtuales, estudiando la carta de los romanos. Entonces yo lo empecé hace algunos años atrás, de hecho con un pequeño remanente de ese grupo, con unos 4 o 5 jóvenes, después de ese estudio de romanos, seguimos estudiando el Nuevo Testamento y acabamos de Hechos a Judas. Todavía no entramos a Apocalipsis. Entonces, de Hechos a Judas, terminamos nuestro estudio verso a verso, capítulo a capítulo. Entonces, repito, y en esta ocasión, que es no sé, que es la cuarta o quinta vez en mi vida que he leído, he estudiado Romanos, he aprendido, he visto algo nuevo, ¿ok? Algún detallito extra que no vi en algún estudio, lo he visto, lo he estudiado, entonces te invito, te motivo a que sigas estudiando esta carta, a lo mejor el otro año o en 2 años más, la sigas estudiando, bueno, reestudiando, ¿no? Ya sea por tu cuenta, ya sea con alguien más, o ya sea que nuevamente quieras entrar aquí a nuestra lista de videos de romanos. Tal vez te inviten a predicar a algún lugar o enseñar a algún lugar y quieres enseñar acerca de algo de romanos, puedes utilizar nuestros videos como herramienta para poder sacar información de tal capítulo, de tal cita que tú quieras compartir. Nuevamente, fue un gusto y un privilegio conocer a gente como ustedes.
gente de otra parte del mundo, gente de otras ciudades, gente de otros estados diferentes al mío, y que gracias a lo que es esta herramienta virtual, pudimos estar juntos cada semana después de 16 semanas que tuvo capítulos en la carta de Romanos. Y pues bueno, me pongo a disposición de todos ustedes. Aquí estoy, saben mis redes sociales. De hecho, en todas partes, tanto en Facebook como en Instagram, como YouTube, como Twitter, estoy como arroba el teólogo. En cualquier red social que busquen, estoy como arroba el teólogo, con K, el teólogo. Entonces no duden, igual ustedes tienen mi número de personal de celular, está en el grupo. Entonces no duden en cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran, información o lo que sea, lo que yo tengo está a disposición de ustedes. ¿Ok? Tengo muchos libros en PDF que durante el Instituto Bíblico pude tener. Obviamente no recomiendo los PDFs porque también debemos de apoyar a las gentes que escriben, que estudian y que hacen un libro. Pero también entiendo que hay muchos libros que no están en nuestra ciudad o que muchas veces no están en nuestro idioma y alguien más lo tradujo y no está obviamente en venta. Entonces, también entiendo eso y siempre y cuando sea una herramienta para nuestro estudio, para nuestro aprendizaje, esos libros que yo pueda tener o que podamos tener están también a su disposición. Esperamos el próximo año poder regresar a estudiar alguna otra carta, algún otro libro, evangelio, o ya veremos digo, tengo varias cosas que se pueden empezar a armar, ¿no? Pero próximo año, tal vez en enero, les esté anunciando lo nuevo que va a haber para tal vez en febrero arrancar con eso nuevo que haya, ¿sale? Entonces, tengo una serie de atributos de Dios que también estuve compartiendo con algunos jóvenes. Cada atributo de Dios, digo, no todos y no a gran detalle, pero tal vez también pudiéramos ver un atributo por semana. También tengo una serie de apologética, la cual me estoy acreditando con el Ministerio de Fe Razonable, con el ministerio que creó el doctor y gran apologista, que tal vez muy conocido por ustedes, el doctor William Lane Craig. Él tiene como ministerio dentro de Fe Razonable, ellos le llaman capítulos, que son grupos de estudios en cuanto a apologética, basados en el libro, aquí lo tengo, en el libro de Fe Razonable, que es este. Este es el libro de Fe Razonable del doctor William Lane Craig. Déjenme quito el fondo de pantalla para que puedan verlo bien. Denme un segundito. Ahí está. Este es el libro del doctor William Lane Craig, Fe Razonable. Es un libro de muy, 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 muy completo. Es un libro de 400 y cacho páginas, 420 páginas. También muy detallado. Se llama Fe Razonable, Apologética y Veracidad Cristiana. Este libro, bueno, para los que no sepan y tal vez quieran involucrarse también en esto, te digo, el grupo Fe Razonable tiene grupos de estudios que le llaman capítulos. Entonces tú tendrás que adquirir este libro, que es bastante gruesito, adquirirlo y te mandan ellos una guía para tú ir respondiendo en base a todo este libro. Una vez que lo respondes, esa guía, la mandas, y una vez que te la acreditan, ya tú también puedes ser parte, puedes tener un grupo de estudio de apologética de fe razonable y hacen bastantes cosas para y por ti y también te dan bastante material para hacerlo. Entonces les digo, yo me estoy acreditando en eso. Yo espero este año ya acabar con esa guía para también, si Dios quiere, el próximo año también ya esté lanzando este estudio, este grupo de estudios de capítulo, que igual, pues obviamente también estén ustedes incluidos, quien quiera entrarle para saber lo que es la apologética, qué es, a qué se dedica la apologética, con qué se come, qué es, a qué se refiere, qué temas ves en apologética y demás. Entonces,
todo eso. Pero bueno, entonces les digo, me despido, es todo de mi parte. En enero van a tener noticias de lo nuevo que vaya a haber para el 2023. Y pues cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier tema, cualquier cosita que quieran compartir en el grupo, preguntar en el grupo y o mandarme en privado lo que quieran decir, lo que quieran preguntar, lo que sea, estoy a su disposición. De repente tengo mucho trabajo, pero cuando vea el mensaje puedo contestarlo sin problema. Este Cristiano Ronaldo Salvador. Sí. Entonces, cuídense mucho, mis hermanos. Dios me los bendiga bastante. Por lo menos los voy a extrañar de aquí a febrero. Entonces espero que hayamos aprendido todos juntos. Espero que también esto lo pongan a disposición de los suyos, que lo que aprendimos no nos quedemos con esto para nosotros nada más, sino que podamos compartirlo con la gente, ¿no? Como decíamos en capítulos anteriores, eh, estar llenando nuestro vaso para también estarnos vaciando constantemente para nuevamente estarnos rellenando de todo esto. Entonces compartamos con los nuestros, compartamos con nuestra familia, con nuestras iglesias, con nuestros hermanos en Cristo y pongamos en práctica todo esto, lo aprendido. Sigan compartiendo también los videos en YouTube, sigan compartiendo en mis redes sociales para que podamos crecer y para hacer más, si Dios quiere, el próximo año con el siguiente grupo de estudio. Y pues bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, los voy a extrañar, los quiero, les tengo un cariño, un aprecio a cada uno. Benito, qué bueno que también te pudiste conectar, a pesar de que también estabas trabajando de repente y estando ahí trabajando y escuchando, trabajando y escuchando. Qué bueno que estuviste, Benito. Me da gusto conocerte, te digo, repito, a pesar de que seamos de otras partes del país, a pesar de que seamos de otras partes del mundo, podamos tener este tipo de reuniones virtuales con cada uno de ustedes. Y pues bueno, no sé si alguien quiera agregar o despedirse de este grupo. Muchas gracias, hermano. No, pues esperemos que sea la próxima vez un curso más participativo y nos apoyemos, hermano. Primero Dios. Claro que sí. Muchas gracias, Benito. Bueno, pues ha sido todo muy bonito, hemos aprendido mucho. Muchas gracias, hermano, dedicar tu tiempo y tu conocimiento para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y crezcamos. En verdad, yo pues te agradezco mucho y pues se oye muy interesante todo lo que comentas y con la ayuda de Dios vamos a estar presentes y que Dios te siga bendiciendo mucho. Solo puedo decir gracias, hermano. Dios te guarde, te bendiga mucho. Gracias, Salvador. Igualmente, que Dios te cuide, que Dios te guarde a ti y a todos nosotros en esto y que podamos venir el próximo año, 2023, recargados y con todo ese conocimiento que aprendimos, compartiéndolo con todos los nuestros. Claro que sí. Amén. Y pues bueno, entonces, a ver, China, no sé si quieran compartir algo. Gracias, Emanuel, porque pues, no, yo me quedo impresionada de tanto que estudias, o sea, toda la sabiduría que el Señor te da, o sea, yo no entiendo, va, cómo puedes, entender tantas cosas y a veces yo me pregunto cómo le hace, porque yo a veces quiero, va, o sea, se me quedan algunas cosas, unas no, pero tú cada vez te vas empapando más y más y más o sea, ¿cómo se te puede quedar eso? O sea, es de gran bendición en verdad, digo, porque mis hijas aprendieron mucho contigo y espero yo igual el día de mañana aprender igual de la misma manera que ellas lo hicieron y yo me quedaba impresionada en la manera que ellas aprendieron y que yo aprendía con ellas porque a un ladito estaba yo así y a veces yo mismo les hacía a ellas preguntas, le digo, o sea, agradezco a Dios, ¿verdad? Por tu vida, por lo que enseñas, ¿verdad? Y ha sido de gran bendición para mi familia, tú lo sabes. Y pues sí, que Dios te siga usando para que nos vayas enseñando cada día más.
Y sí, casi no hablo yo en el grupo, a mí casi no, o sea, no se me da así de, no sé, me ganan los nervios, ¿verdad? Pero hoy sí, sí quería decirte que te doy las gracias, ¿verdad? Y que Dios te siga usando cada día más para que nos enseñes. Gracias. Gracias, Anabel, gracias, muchas gracias por tus palabras, gracias, Salvador, gracias, Benito. Y pues bueno, todo esto que hago, que hacemos es para la gloria de Dios. Como ahorita lo mencionaba Anabel, sus dos hijas, Heidi y Devani, son de esa parte de ese pequeño remanente que decía ahorita que se quedaron. Ellas, Samuel, Nacho, ellos cuatro, cuando terminamos el estudio de Romanos, ellos me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a seguirle no vamos con Romanos, vamos a darle todo el Nuevo Testamento. Entonces, por iniciativa de ellos, pues dije, pues vamos a darle. Entonces nos tardamos un año y medio, casi dos años, en acabar capítulo a capítulo, verso a verso, desde Hechos hasta Judas. Y de hecho todavía agarramos el Evangelio de Juan. Entonces, sin miedo a equivocarme, puedo decirles que ese pequeño remanente que seguimos estudiando, son unos cracks en lo que estuvimos viendo. Eso sí, eran noches en las que nos íbamos 2 horas de estudio porque también hacían preguntas, ¿no? También como aquí se hacían preguntas. De repente aquí no hacían preguntas, pero con el estudio que tuvimos con ellos, todos los días que estudiábamos, todos los días había preguntas. Entonces les digo, sin miedo a equivocarme, puedo decirles que estos cuates son de los más cracks que hay hoy en día en la iglesia porque se esforzaban en estudiar, se esforzaban en seguir aprendiendo. Cada capítulo que veíamos, yo les ponía ciertas preguntas. Podían ser 5, 10, podían ser 12 preguntas y que ellos tenían que sacar las respuestas en base a su lectura bíblica. Y todos los días que había estudio, todos los días me daban las respuestas de sus preguntas. Entonces, qué bueno que aprendieron, qué bueno. Y también, también soy testigo de que también Anabel también estaba ahí presente, porque de repente ella hacía una pregunta, obviamente ella, como dice ahorita, ¿no? Ella no participaba, pero ella le decía a sus hijas y sus hijas me preguntaban a mí la pregunta, ¿no? Entonces, qué bueno que sigamos aprendiendo, Anabel, Salvador, Benito, hagamos y sigamos haciendo todo esto para la gloria de Dios. Es Dios quien nos capacita, recordemos eso, Dios nos capacita día a día, instante a instante Él nos capacita. Una vez que tú y yo tenemos el deseo y la intención de trabajar para Él, trabajar en el Evangelio, Él nos va a ir capacitando poco a poco. Él nos va a ir dando las herramientas que ocupamos para poder capacitarnos, ¿ok? De entrada tenemos el Espíritu Santo que está entre nosotros y que nos capacita día a día por medio de los dones espirituales que podamos tener o ejercer tú y yo. Entonces, con eso de entrada y con lo que tú y yo vayamos acumulando a nuestro estudio, a nuestra práctica, a nuestro evangelismo, a nuestro todo, una vez que tenemos esa intención, Dios nos va capacitando, ¿ok? Entonces, tengamos eso por seguro y segurísimo de esos, de que si tú y yo queremos trabajar para y con Dios, Él nos va a capacitar, Él nos va a dar, Él nos va a poner gente en medio de nosotros para poder seguir creciendo en conocimiento y seguir creciendo en nuestros ministerios. ¿Ok? Entonces, gracias por cada uno de ustedes que se conectaron, que se sigan conectando por medio de YouTube. Y repito, nos vemos el próximo año con algo nuevo para estudiar, porque sí o sí hay estudio, ¿ok? Sí o sí hay cosas que estudiar, entonces, aun si yo no tuviera ningún material preparado, simple y sencillamente podemos seguirnos como lo hice hace unos años, seguir cada carta o cada libro de la Biblia para poder estudiar de su palabra, que siempre nos va a traer confrontación, que siempre nos va a traer también ánimo, que siempre también nos va a traer aliento, que siempre también nos va a traer alimento y bebida espiritual y podamos saciarnos con la palabra y con la bendita palabra que es de nuestro Dios. ¿Sale y vale? Entonces, gracias nuevamente. Nos vemos el próximo año. Y pues bueno, repito nuevamente, en todas las redes sociales me pueden encontrar como @el teólogo, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Pueden encontrarme como @el teólogo. Síganme en las páginas, denle like a lo que se va compartiendo.
Y pues bueno, estos videos también en YouTube, también compártanlos. Algo que voy a hacer ya, porque ya estoy de vacaciones de mi trabajo, es el lunes voy a empezar también a grabar episodios de lo que es el podcast de Renovadamente. Entonces la próxima semana me encargo de hacer. Sí quiero hacer bastantes para en el transcurso del año tenerlos ya, irlos subiendo y también en el transcurso del año ir grabando más. Entonces también los episodios de los podcasts también compártanlos. Bueno, primero escúchenlos ustedes, aprendamos juntos y también compartámoslos en las redes sociales. Los quiero bastante, los aprecio bastante. Saben que los quiero. Mi nombre es Emanuel Ortiz. Yo soy el teólogo y nos vemos y nos platicamos y nos vicenteamos el próximo año 2023. Chao. Gracias, hermano Manuel, gracias, Anabel, gracias, Salvador. Dios les bendiga. Claro, Dios Dios les bendiga. bendiga. Dios Hasta les bendiga luego. y les guarde a todos. Pronto. Claro que sí, nos vemos por acá pronto. Dios los bendiga.